Bien, felices, es un día hermoso que podemos deleitarnos en la presencia del Señor. Bueno, como les decía, el título del mensaje es Confía en Dios, confía en Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. Vamos a ver con respecto a unos reyes que no actuaron de manera correcta porque no confiaron en el Señor. Pero vamos a ver otros reyes que sí confiaron en el Señor y Dios obró poderosamente. La palabra dice que somos reyes y sacerdotes para el Señor. ¿Cuántos saben eso? En Apocalipsis lo dice. Y nosotros tenemos que obedecer porque el Señor cuando vino, ¿se acuerdan que vino a establecer su reino sobre la tierra? Y vamos a reinar juntamente con Él. Segunda de Crónicas, todos lo tienen, capítulo 16, versículo 7. Dice, en aquel tiempo vino el profeta Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en el Señor? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el profeta y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo algunos del pueblo. Versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó al Señor, sino que buscó a los médicos. Hasta ahí. Vemos este hombre, Asa, era un rey de Judá. Él había comenzado bien con el Señor. Asa empezó bien en su reinado en Judá. Dice que él erradicó todo lo que era la idolatría en los montes altos. Él mandó quitar toda la idolatría sobre ese país y realmente el Señor empezó a obrar en su vida poderosamente. Mandó también al pueblo a buscar y a obedecer a Dios y jurar lealtad a Dios. Y todo el pueblo así lo hizo. Pero y después vimos que el Señor incluso empezó a restaurar, empezó a levantar este rey porque él empezó a obedecer a Dios y a confiar en el Señor. Como resultado, Dios que trajo a esa nación trajo paz y trajo mucha prosperidad. Pero vemos que después que lamentablemente Asa, con el tiempo, se empieza a apartar y terminó muy mal. ¿Por qué? Porque empezó a poner su confianza donde no tenía que ponerla. Un poquito antes de este pasaje que nosotros acabamos de leer, había un rey también, el rey llamado Asa, del reino del norte, que invadió a Judá. Había invadido Judá y había tomado a Ramá. Y él sabía que ese rey venía incluso a tomar también a Judá. ¿Y él qué hizo? Hizo alianza con este rey de Asiria, llamado Ben-Hadad. El que hizo alianza y quiso unir fuerzas justamente con el enemigo. Hizo algo que no tenía que hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos que confiar ¿en quién? En el Señor. Y ahí vamos a ver cómo Dios se mueve con poder. Este rey, vemos acá que él enfermó después, dice acá, ¿no? Dice, en el año 39 de su reinado, dice, Asa enfermó gravemente de los pies. No sé qué enfermedad tendría de los pies, pero dice que tuvo una enfermedad y no buscó al Señor, sino que buscó a los médicos. Sabemos que a veces nos enfermamos y tenemos que ir al médico, por supuesto que sí, pero nuestra confianza no está puesta en el médico, está puesta ¿dónde? En el Señor. Él dijo, bueno, voy a ir. Ni siquiera pensó en el Señor, dice, voy a buscar la solución en el médico. Muchas veces sabemos bien que vamos al médico y el médico hasta incluso nos termina maldiciendo. ¿Sí o no? Uno dice, esto no tiene cura, esto es imposible. ¿Y vos qué tenés que hacer? Buscar al Señor. Este hombre no buscó al Señor. Cuando él dice que buscaba al Señor, como habíamos leído,
incluso cuando acá leíamos en 2 de Crónicas 16:7, dice que él, dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria. ¿Vieron? Se apoyó ¿dónde? En el enemigo. Se apoyó donde no tenía que apoyarse. Dice, no te apoyaste en el Señor tu Dios. Entonces dice que, después decía ahí, que había hecho, locamente has hecho esto. Decía en el versículo 9. Y después vemos más adelante que él termina mal porque se enferma de los pies. Y sabemos bien lo que hemos leído esta historia, que este hombre muere por esa enfermedad, porque no buscó del Señor. Ahora nos da ejemplo la palabra de los que actúan bien y de los que actúan mal, para que nosotros tomemos ejemplo para no hacer lo mismo. Y tenemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar en Dios en medio de la adversidad, ¿para qué? Para que podamos ver su mano moviéndose con poder. Amén. Ahora vamos a ir a ver otro rey. Miren, en 2 de Reyes, versículo 20. Porque podemos empezar muy bien, pero podemos terminar mal. ¿Cuánta gente, no sé si tú has visto en tu vida, al menos yo en los años que tengo de caminando con el Señor, he visto gente que ha empezado muy bien, pero ha terminado muy mal. Se han apartado del camino de Dios. 2 de Reyes 20, capítulo 20. Vamos a hablar un poquito con el rey Ezequías. Dice así, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Señor dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo, te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Dios a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Amén. ¿Vieron qué diferente? ¿Vieron qué situaciones distintas? El rey Asa no buscó de Dios. Incluso fue un profeta a hablarle y él no escuchó. Incluso el profeta que hizo lo metió en la cárcel, oprimió a su pueblo, hizo todo mal, se puso rebelde, endureció su corazón. Cuando Dios habla, tenemos que, ¿verdad? A veces recibimos una mala noticia, ¿sí o no? Podemos recibir una mala noticia. Es más, esta palabra que está aquí, que acabamos de leer, Ezequías, ¿verdad? Cayó enfermo, y mire lo que dice acá, le dijo, ¿no? En el capítulo 1, en el versículo 1, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esta palabra que es muy fuerte, ¿te imaginas que venga alguien y te diga, ¿sabes qué? Ordena tu casa porque te vas a morir. Te vas a morir. Que Dios te diga, te vas a morir. Esa palabra el Señor se la dijo a mi señora este año. Ordena tu casa. ¿Sí o no, Vivi? Esta palabra fue la que nos habló a nosotros en casa. Ordena tu casa porque ciertamente vas a morir. Y vino cáncer, mi esposa agarró cáncer. En enero de este año. Pero mi esposa, ¿qué hizo? ¿Se puso rebelde? Dijo, ¿cómo puede ser que yo que te sirvo, Señor? ¿Cómo? Sino que ella clamó, oró, lloró, sí, por supuesto que lloró. Como sucedió con el mismo, quizás ella puede contar el testimonio mejor que yo, pero y realmente hubo una búsqueda quizás más profunda del Señor, porque a veces cuando nos encontramos con ese impacto, pero esa palabra no es fácil de digerir, no es fácil cuando Dios te dice, ordena tu casa, porque vas a morir. Porque el cáncer es una enfermedad, sabemos bien que de muerte. Pero después vimos que el Señor obró en la vida de ella. Hoy está completamente sana para la gloria de Dios.
no tiene más cáncer para la gloria de Dios. Porque ella que hizo, clamó a Dios, buscó de Dios. Y es un testimonio de lo que el Señor hace cuando confiamos en ¿quién? ¿En los médicos? No. ¿Confiamos en quién? En Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay nada imposible para nuestro Dios. No es que estamos hablando o predicando simplemente de lo que otros han vivido, sino de lo que hemos vivido nosotros como familia en Cristo. Acá dice él, ¿no? Entonces él se volvió su rostro a la pared, oró. ¿Qué hizo él? Oró, habló con Dios. Cuando hay momentos difíciles en la vida, tenemos que orar, clamar a Dios, hablar con nuestro Salvador, con nuestro único Señor que puede hacer algo, que puede hacer aquello que es imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, ¿sí o no? Él puede sanar, puede restaurar, puede levantar, puede arrancar, puede hacer lo que quiere porque Él es Dios. Hermanos, escuchar la palabra cáncer es fuerte. Es fuerte. Por supuesto, ¿sabe qué hizo mi señora? Dijo, bueno, voy a empezar a ordenar todo. Si me voy, ¿qué pasa con mis hijas? ¿Qué pasa con mi hija? ¿Qué pasa con mi esposo? Voy a empezar a ordenar todo. Esto apunta acá, aquella toma tal remedio, aquel hace tal otro, los papeles. Pero ¿qué hizo? Oró, clamó. Y el Señor dice en Jeremías 3:33, ¿no? 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces ahí es cuando vemos la mano de Dios moviéndose con poder en nuestras vidas. Y después dice, ¿no? Yo he oído la oración y he visto las lágrimas. Y aquí que yo te añado, ¿no? El Señor oye tu oración. El Señor ve tus lágrimas. Asa actuó de manera soberbia. Dijo, yo puedo. Me hago alianza con el enemigo, como muchos a veces hacen alianza con quien no tiene que hacer alianza. Y lamentablemente termina el mal, porque no han buscado del Señor. El mundo te ofrece muchas cosas, por supuesto que sí. Te ofrece muchas cosas el mundo. Y quizás a veces sin querer, sin darnos cuenta, hacemos alianza con quien no tenemos que hacer alianza. Y terminamos mal cuando empezamos bien. Y el Señor quiere que empieces bien y que vayas de gloria en gloria. Amén. Que vayas de aumento en aumento. Que vayas creciendo en el Señor. Es una palabra fuerte, pero también recuerdo cuando el Señor le dio esa palabra a mi esposa, el Señor me dio otra palabra a mí. Para ella que me dijo en Isaías 43:2, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, esa palabra también el Señor me habló y le dije, mira, el Señor me dice esta palabra para vos, Liliana. Y nos tomamos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque oramos. ¿Por qué el Señor me dio esta palabra? Porque oré, busqué el rostro del Señor. El Señor me respondió. Y en esa palabra caminamos y en esa palabra confiamos. No en las circunstancias. El médico dijo, cáncer. Y acá dice, yo estaré contigo. El agua no te va a negar. La llama no va a arder en ti. Porque yo soy tu Dios, que te guardo y que te protejo. Y ahí cuando decimos, sí, Señor, yo creo en ti. Yo confío en ti, Señor. Todos conocemos al rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Fue el primer rey. Fue el primer rey que verdad que el pueblo eligió, que el Señor, levantó o lo ungió por el profeta Samuel. Pero miren lo que dice en 1 Samuel con respecto también a este rey. Vamos también a hacer otra comparación entre dos reyes más. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, lo mismo le dijo, ¿no? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Y si el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. ¿Vieron? Aquí vemos que Saúl ofrece holocausto. Si lo leemos más arriba, vamos a ver que él ofrece holocausto. Él tenía que esperar que viniera el profeta
Y el rey no podía ofrecer holocausto, no se podía. El rey tenía que reinar, pero los que se encargaban de eso eran los sacerdotes. Pero él no esperaba y el pueblo empezó a oprimirlo y bueno, le dijo Samuel, en 7 días yo voy a estar acá. Llegó el día 7º y él esperando y como no llegaba y como el pueblo empezó a oprimirlo y él por no confiar, ¿qué hizo? Él mismo hizo algo que no tenía que hacer. Y el profeta dice, locamente has hecho esto. Él creía que estaba haciendo lo bueno. A veces creemos que hacemos lo bueno. Y no se trata de querer hacer lo bueno, sino que hacer lo que Dios manda que tenemos que hacer. Si leemos ahí en Samuel un poquito más adelante, capítulo 15, también él seguía obrando a su manera. Un hombre que había sido levantado por Dios, él no obedecía al Señor. Vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se pesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues has oído ¿por qué no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo delante de los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín las ovejas y las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel dijo, si se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, también Él te ha desechado para que no seas rey. Amén. Hay gente que hace cosas, él creía que estaba haciendo lo bueno, pero no estaba obedeciendo completamente al Señor. Muchas veces hay gente que, justamente ayer hablaba con una persona que me decía, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero su vida no está en orden delante del Señor. Sí, pero estamos haciendo esto y estamos haciendo lo otro. Pero ¿estás haciendo realmente lo que Dios te dice? ¿Estás realmente? Porque vemos que hay gente que hace lo bueno, ¿sí o no? Vemos lugares que incluso que hasta levantan comedores, hacen cosas para ofrendan cosas, ¿no? Pero no están haciendo la voluntad de Dios quizás. Porque lo más importante, dice acá, es obedecer a la palabra de Dios, ¿no? Como dice acá, Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se ¿verdad? obedezca a la palabra del Señor. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero si no estamos dentro del plan de Dios, no estamos haciendo lo que el Señor realmente quiere, estamos en desobediencia. Si estamos en pecado y queriendo hacer una obra, estamos obrando mal. Él hizo las cosas a medias y desobedeció al Señor. Ahora, todo lo contrario a Saúl, ¿quién fue? Fue David. David fue todo lo contrario a este rey, e incluso era ese que Dios ya había elegido de antemano. Porque miren, porque David siempre ganaba. Ahora, David iba a la guerra y siempre ganaba. David se le levantaban incluso ejércitos multitudinarios y él siempre tenía victoria. Ahora, David siempre ganó porque él nunca confió en él mismo. Él siempre confió
en su Dios. Porque él sabía que Dios estaba con él. E incluso él se dedicaba tiempo a estar a solas con Dios y hablaba con Dios. Y todo lo que hacía él se lo consultaba a Dios. Miren lo que dice en 2 de Samuel con respecto a esto. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Ya David era un hombre grande. Ya David había ganado muchas batallas. Él no había perdido nunca. Ya tenía sus valientes, había tenido muchas victorias. Ya Saúl había muerto. Y él ahora, miren lo que dice acá en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, miren lo que dice el versículo 19. Entonces consultó David al Señor, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. ¿Vieron dónde está la victoria de David? En consultar al Señor, en confiar en el Señor. Escuchen, él había ganado siempre. Él podía haber dicho como Asa: yo voy a ir, yo soy un ganador, tengo experiencia en esto, soy el rey David, soy el ungido de Jehová, soy el mimado, soy el que nunca perdió, el que mató al gigante, a Goliat. Él podía haber sacado todas sus credenciales, ¿sí o no? Tenía unas cuantas credenciales. Pero sin embargo, dice él, entonces consultó David a Dios. Y el Señor le dijo, ¿iré a los filisteos? Él había matado muchos filisteos, ¿sí o no? Había matado muchos. Dice, ¿los entregarás en mis manos? No dijo, yo los voy a destruir y no, ¿los entregarás, Señor? Y el Señor le dijo, ve, porque ciertamente los vas a derrotar y yo te lo entregaré en tus manos. ¿Dónde viene la victoria? Cuando el Señor nos da la victoria, cuando consultamos al Señor, cuando confiamos en el Señor. Ahí viene la verdadera victoria. Por eso dice el Salmo, ¿no? Uno de los salmos de David, Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y Él hará. No yo haré, no vos harás. Él hará. La victoria, ¿quién la dio con respecto al cáncer de mi señora? El Señor de los ejércitos, el que pelea por nosotros la batalla. ¿Cómo voy a vencer yo el cáncer? ¿Cómo va a vencer, verdad? Quizás otra cosa el cáncer. Es el Señor que puede vencer. Dios usó, por supuesto, cuando nos dieron la noticia de que mi esposa estaba sana, al médico nosotros decíamos, ¡gloria a Dios, gloria a Dios! Porque la gloria es para el Señor. Y sí, le dimos gracias al médico porque fue usado por el Señor. Le dijimos, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y lo sigue usando para traer sanidad a muchas personas. Pero el Señor es el que intervino. El Señor es el que estaba en sus manos. Antes de ir al médico, primero consultamos al Señor. En Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y entonces vamos a pasar por luchas y problemas. Claro que sí. Pero todas esas cosas nos ayudan para bien. En Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí o no? El Salmo 125 empieza diciendo, los que confían en el Señor son como el monte de Sión que se mueve, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en el Señor, Salmo 125, son como el monte de Sión, somos como una montaña ahí arraigada, confiando en que el Señor está con nosotros y vamos a permanecer para siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El Salmo 56, versículo 3 dice, en el día que temo, yo confío en el Señor. Yo en ti confío, le dice. ¿Viene temor a tu vida? Bueno, yo en ti confío, Señor, porque tú estás conmigo como poderoso gigante. El famoso Salmo 91 que todo el mundo recitaba en la pandemia. ¿Cómo empieza? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, mi castillo, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiamos nosotros?
en el Señor. 2 años de pandemia, y la gente con miedo, la gente con pánico, aún hasta creyentes tenían miedo de lo que iba a suceder. Pero el Señor estaba con nosotros siempre, y siempre estuvo con nosotros. Él no nos deja, no nos desampara. Hermano, Jesucristo, antes de ir a la cruz, antes de irse, habló con sus discípulos, los reunió 24 horas antes, y a partir del capítulo 15 hasta el capítulo 17 les habló. Sabemos que todo el capítulo también 17 es una oración que Él da sobre nosotros, clamando por nosotros, intercediendo por nosotros. Pero en el capítulo 16 de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice? Pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Él es el que vence, Él es el que nos da la victoria. Y después, ¿para qué? Para que le demos la gloria a Él. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hermano, no te aflijas, hermana, no te aflijas. Y los que están escuchando a través de las redes sociales, el Señor dice: estas cosas os he hablado. Todo esto que hemos hablado, el Señor lo habló a tu corazón, para que tengas paz. A veces hay gente que se cree que teniendo paz es esquivando el problema. No. Estás equivocado. Hay veces que gente dice: no, mejor para tener paz, mejor no le digo, mejor no hago esto, mejor no, estás equivocado. Para tener paz, la única paz que puedes tener en tu corazón es cuando te recibís a Jesucristo y cuando Él tiene el control de las cosas. Ahí tenés paz, en medio de la tormenta, como cantábamos hoy. Puedes tener paz, no importa por lo que estás viviendo. Había tormenta en la barca cuando iba con sus discípulos Jesús, ¿se acuerdan? Y Jesús, como estaba durmiendo en paz, no se le movía un pelo. Y Él, en su paz, se levantó y reprendió el viento y reprendió al mar. Dice que hubo grande bonanza. Y los discípulos dicen que se postraron y le adoraron. Y dijeron: ¿quién es este? Que aún el mar y el viento le obedecen. Vos y yo podemos decir lo mismo, ¿verdad? No, sin sorprendernos diciendo: wow, qué Dios que tenemos, qué Dios tan grande y poderoso que tenemos, que aún toda enfermedad queda sujeta ante el Señor, toda maldición se corta en el nombre de Jesús, que todo aquello que venga en contra, no importa que el ejército que pueda venir, principados, potestades, no importa, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Nada ni nadie nos puede hacer frente, porque mayor es el que está con nosotros que los que vienen contra nosotros. Podrán venir por un camino, pero por 7 dice que van a tener que salir huyendo, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Porque no sos vos, es el Señor que está contigo. ¿Vieron cuando aquel niño a veces, me hace acordar como un niño que a veces que tiene que enfrentar a alguien, pero y quizás se hace el malo, o quiere enfrentar al que viene, pero y de repente el otro sale corriendo y qué malo que soy, pero atrás estaba el papá parado así, digo, como así con cara de malo. Lo mismo pasa con nosotros. El que está atrás de nosotros no es nuestro papá, es nuestro Señor, que nos guarda y que nos defiende. Y Él envía ángeles que nos protegen, que nos guardan. Y el que habita, dice, el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo su sombra, Él nos cuida. Y diré yo, nosotros tenemos que decir: esperanza mía, Él es nuestra esperanza. Castillo mío, Él es el que nos protege. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Tenemos que decirlo, tenemos que clamar, abrir nuestra boca, porque a veces abrimos la boca para quejarnos, con temor a veces. Pero qué bueno que podemos decir: mi Dios está conmigo, Él es mi castillo, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, en Él confío. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Te invito a ponerte de pie, vamos a orar y a darle gracias a nuestro Señor.